jueves. 28 de enero. Segundo de secundaria. Formación cívica y ética. ¿Qué es la cultura de paz? Aprendizaje esperado. Valora la cultura de paz y en ella sustenta sus acciones y juicios sobre las relaciones entre las personas, los grupos y pueblos o las naciones. Énfasis, comprender qué es la cultura de paz. ¿Qué vamos a aprender? En esta sesión, se explicará qué es la cultura de paz, para ello se diferenciarán los conceptos de cultura y paz, e identificará su importancia. Asimismo, conocerás los antecedentes de la cultura de paz y los ámbitos en que se puede aplicar. ¿Qué hacemos? Reflexiona en lo siguiente. Seguramente has vivido o visto situaciones, dentro o fuera de la escuela, en los espacios donde convives con tus compañeras y compañeros, como el salón de clases, los pasillos o el patio, en las que alguien dice palabras altisonantes, empuja o, simplemente, se es víctima de un chisme. ¿Cuál es tu reacción ante este tipo de situaciones? Si agredes o eres víctima de una agresión, lo correcto es dialogar y ofrecer una disculpa a la persona que se sintió agredida. Sin embargo, es posible que alguna de las personas a tu alrededor, lejos de apoyarte en tu decisión, pueda incitarte a acciones contrarias al diálogo con frases como, pelea, pelea, no te dejes, lo hizo a propósito, desquítate, buscando, con ello, que tú y la otra persona se agredan de manera física y verbal. Ante la posibilidad de enfrentar una situación semejante, ¿qué alternativa piensas que podría existir para lograr una solución que no sea violenta? Piensa en las formas no violentas para solucionar las diferencias o los conflictos que pudieras llegar a enfrentar, en determinado momento. Para ello, reflexiona en las siguientes preguntas. ¿Cuál sería otra forma de resolver esas diferencias? ¿Cuál debe ser la actitud de las personas ajenas al problema? ¿Cómo se tendrían que abordar los conflictos y resolverlos mediante la cultura de paz? Comienza analizando a qué se refieren los conceptos de cultura y de paz, para luego comprender qué es la cultura de paz. El término cultura se refiere al conjunto de actitudes, valores, costumbres, creencias y prácticas que constituyen la forma de vida de los grupos humanos. Por su parte, el término paz, aplicado al contexto del tema que se está tratando, se entiende como la ausencia de conflictos armados, internos o internacionales. Es considerado también un valor que rige las relaciones internacionales. Es un valor universal y, por ende, un derecho humano que concierne a toda la humanidad. Como acción, la paz implica el respeto a los derechos humanos, tales como el derecho a ser educado en y para la paz, la seguridad humana y a vivir en un entorno seguro y sano, al desarrollo y un medio ambiente sostenible, la desobediencia y la objeción de conciencia, la resistencia contra la opresión, exigir a los estados un desarme general y completo, la libertad de pensamiento, opinión, expresión, conciencia y religión, al refugio, a emigrar y participar en los asuntos públicos del Estado, a la justicia, a la verdad y a la reparación efectiva que asiste a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. La paz también implica resolver los conflictos de manera positiva, creativa y no violenta. Asimismo, a reducir al máximo la violencia y aplicar un nivel elevado de justicia. Por lo tanto, la paz no solo es la ausencia de conflictos, también es aceptar las diferencias y tener la capacidad de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a las y los demás, así como vivir de forma pacífica y unida. Es un proceso positivo, dinámico y participativo en que se promueve el diálogo y solución a los conflictos en un espíritu de entendimiento y cooperación mutuos. Antes de profundizar en el concepto de cultura de paz, observa el siguiente video del minuto 0:55 al 1:43, donde se resalta que implica vivir en paz.
La humanidad busca la paz. https://utu.bi/ubcubq. La paz implica hacer realidad los valores, actitudes y comportamientos que favorecen la convivencia pacífica, es asumir el respeto por la vida propia y de las y los demás, rechazar la violencia en todas sus manifestaciones, defender el derecho a la diversidad y defender el ejercicio de la libertad, así como contribuir al desarrollo de la comunidad. En nuestra época, la paz debe ser una experiencia de vida, en donde las diferencias puedan solucionarse de manera no violenta, se busque el acuerdo y no se profundice la diferencia, se reconozca el derecho a disentir y establecer acuerdos mediante el diálogo y la cooperación. Pero, entonces, ¿qué es la cultura de paz? De acuerdo con la UNESCO, la cultura de paz es el conjunto de valores, actitudes y conductas que crean y ocasionan interrelaciones e interacciones sociales, con base en los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia y solidaridad. Implica construir una cultura sustentada en el rechazo a toda acción violenta, prevención de los conflictos y sus causas, solución de los problemas mediante el diálogo y la negociación, garantizar a todas las personas el ejercicio de sus derechos, proporcionar la posibilidad de participar plenamente en el desarrollo propio de cada sociedad. Por lo tanto, la cultura de paz implica que las personas, grupos y las sociedades, fomenten valores, actitudes y conductas que procuren la paz. Esto significa que deben crear y propiciar una cultura sustentada en los preceptos y acciones que contempla la paz para evitar los conflictos armados y la violencia, pero también defender y hacer valer los derechos humanos y las libertades. La búsqueda de la paz y fomentarla como una cultura entre los grupos, los pueblos y las naciones, tiene como antecedentes la lucha de personas y grupos, que se han opuesto a la solución de las diferencias por medio de la violencia, que no solo ha sido física, emocional o que ha atentado contra muchas vidas humanas, sino también se refiere a una violencia que niega el ejercicio de derechos de las personas. Para conocer algunos de los antecedentes de la cultura de paz, retoma el video anterior y observa del minuto 1:45 al 4:37, donde se destacan personajes que la han promovido. La humanidad busca la paz. https://utu.bi/ubcubq. Debe existir un compromiso no solo entre las personas, sino también entre las naciones para propiciar la paz y fomentarla como una cultura. Todos estos personajes tienen algo en común. Propiciaron y llevaron a la práctica la cultura de paz. En el video se mencionó a Dalai Lama, Bayard Rustin, Henry David Thoreau, Martin Luther King, Mahatma Gandhi. Todos ellos efectuaron acciones basadas en los preceptos de la cultura de paz. Dichas acciones pueden ser ejemplos para aplicarlos en la vida diaria. Para ejemplificar cómo estas personas lograron concretar acciones sustentadas en la paz, y con ello llegaron a constituirse en referentes para la construcción de la cultura de paz, presta atención al siguiente video. Experiencias de convivencia no violentos. https://utu.bi/L2 y cupcaum. Coincides en que se puede promover el respeto a los derechos humanos mediante la no violencia. Gandhi se apoyó en la no violencia para luchar contra las injusticias y la violación a los derechos humanos que vivía en ese momento la población hindú, así como para lograr la independencia de su país. Otro aspecto importante es que, mediante las acciones que llevó a cabo, se propició la construcción de una cultura de paz, evitando la violencia y propiciando el respeto a los derechos humanos. Derivado de esas luchas, hay personas que, a lo largo de la historia, han recibido el Premio Nobel de la Paz, por su dedicación, esfuerzo y activismo al fomentar la paz en sus países de origen. Ejemplo de ellos son Malala Yousafzai, la persona más joven que lo ha recibido, en 2014.
Pakistán. Rigoberta Menchú, en 1992. Guatemala. Madre Teresa de Calcuta, en 1979. India. Nelson Mandela, en 1993. Sudáfrica. Es necesario resaltar que, desde 1981, hay un Día Internacional de la Paz, que se celebra en el mundo cada 21 de septiembre. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado esta fecha como el día dedicado al fortalecimiento de los ideales de paz, a través de la observación de 24 horas de no violencia y alto al fuego. Ese día se invita a todas las naciones y a todos los pueblos a respetar el cese de las hostilidades y a conmemorar esta fecha mediante iniciativas de educación y sensibilización pública para la paz. Lo más probable es que identifiques la paz con el uso de símbolos que has visto en tus libros de texto, en los medios de comunicación o en Internet. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Paloma de la Paz se volvió una imagen muy reconocida, debido a unos dibujos que realizó Picasso. Tradicionalmente, la Paloma de la Paz porta una rama de olivo en el pico y es de color blanco. La rama de olivo es otro símbolo de paz que la humanidad utiliza desde hace mucho tiempo. En las antiguas Grecia y Roma se intercambiaban ramas de olivo como oferta de paz tras una batalla. Mediante todos estos esfuerzos, se ha buscado en el mundo construir la cultura de paz, a partir de modificar mentalidades y promover actitudes que la favorezcan, propiciándola en todos los espacios de convivencia. Asimismo, implica que todas las personas, independientemente de la edad, niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas, comprendan y asuman los principios y valores que previamente se mencionaron. Libertad. Justicia. Democracia. Respeto a los derechos humanos. Tolerancia. Igualdad. Solidaridad. Para destacar la trascendencia de la cultura de paz y cómo fomentarla, presta atención al siguiente video. Observa del minuto 4:43 al 5:28. La humanidad busca la paz. https://utu.bi/ubqvq. La no violencia y el respeto a los derechos humanos son acciones que han contribuido para generar, entre la sociedad, una cultura de paz. Si bien, prevalecen las injusticias, las guerras, la violencia, la violación a los derechos humanos, es necesario que en tu vida diaria, en específico en tus relaciones con las demás personas y con tus entornos, lleves a cabo acciones que fomenten la justicia, la solidaridad, la empatía y otros valores más, considerando siempre la dignidad de las personas y el respeto a los derechos humanos. En la práctica, la cultura de paz implica que actuemos en los ámbitos en que nos desenvolvemos, con apego a los principios y valores que favorecen la convivencia pacífica, por ejemplo. En lo personal. Actuar de manera respetuosa, solucionar las diferencias por medio del diálogo y colaborar en acciones que favorezcan el equilibrio entre las distintas facetas de tu vida. En el entorno escolar. Dentro de un ambiente incluyente y participativo, favorecer la comunicación asertiva, regular las emociones y evitar la violencia. En el ámbito familiar. Propiciar los valores, un ambiente de respeto y la convivencia armónica. En la comunidad. Participar en la solución de problemas o situaciones que desfavorecen el respeto a los derechos humanos. Antes de finalizar la sesión, recapitula. La cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, solucionando los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones. La paz debe considerarse como una cultura preventiva que garantice los mecanismos apropiados para resolver desacuerdos, a partir de la comunicación, el diálogo y la cooperación. Recuerda revisar tu libro de texto para complementar el tema visto en esta sesión y comentar con tu profesora o profesor las dudas que te hayan surgido. El reto de hoy.
Realiza un collage, o bien, un organizador gráfico que te ayude a poner en orden tus ideas sobre lo que es la paz y qué implica, así como la cultura de paz. Buen trabajo. Gracias por tu esfuerzo. Para saber más. Lecturas. https://libros.conalitec.gov.mx/secundaria.html